lo que sería la vida del paciente. Y cuando este edema es generalizado, no solamente en los segmentos, sino en las cavidades, que va a tomar absolutamente todos los segmentos corporales y las cavidades corporales, se va a llamar anasarca. ¿Qué consecuencias tiene el edema? Bueno, un aumento de volumen, por supuesto, impide la cicatrización porque todos estos mediadores inflamatorios que participan en la cicatrización van a estar diluidos. Y a su vez, cuando el edema es, como ya dije, en cerebro, cuando el edema es en pulmón, tiene consecuencias bastante graves que pueden ser fatales y pueden llevar a la muerte del paciente. Ahora bien, en la parte práctica, en la primera lámina que ven aquí, vamos a tener una lámina de intestino delgado normal y otra con edema en las vellosidades intestinales. En la normal, que sería la de la izquierda, vamos a ver cómo la mucosa o las vellosidades intestinales tienen una disposición digitiforme, es decir, como en dedos. Esto es lo normal, como se debería ver. Cuando ocurre un edema en estas vellosidades intestinales, esa forma digitiforme o esa forma en dedos de la mucosa se va a ver distorsionada, se va a ver muchísimo más grande y vamos a tener espacios ópticamente vacíos, todo esto blanco, que constituye lo que sería líquido. Entonces vemos que ese líquido no se tiñe muy bien con hematoxilina y eosina, se ve blanco, por lo que podemos sospechar que podría tratarse de un trasudado. Sin embargo, esto siempre se tiene que mandar al laboratorio para que nos den la densidad de líquido. Entonces vamos a ver un aumento de la forma, del tamaño de las vellosidades intestinales y a su vez una disminución de la densidad celular. ¿Con qué me refiero a disminución de la densidad celular? No es que hayan menos células, sino que las células van a estar más separadas unas de otras y por eso se van a ver como si fuesen menos. Todo esto por todo el líquido que está acumulado en las vellosidades. Tenemos esta otra lámina, que sería la lámina de la placenta. En su contraparte normal vamos a ver las vellosidades coriónicas y en la contraparte del edema en las vellosidades vamos a ver esas mismas vellosidades, pero van a estar aumentadas de tamaño, ¿verdad? Y vamos a ver las células que van a estar rechazadas a la periferia. Es decir, en la primera lámina del intestino delgado podíamos hablar de una disminución de la densidad celular y aquí podemos hablar de unas células que van a estar rechazadas a las periferias porque dentro de las vellosidades coriónicas va a haber líquido, va a haber un aumento de líquido en ese intersticio. Aquí el diagnóstico sería edema en vellosidades coriónicas. En esta lámina de pulmón vamos a ver los espacios alveolares. Dentro de esos espacios alveolares vamos a observar una sustancia que se tiñe con hematoxilina y eosina, en este caso lo que sería la eosina, por supuesto, porque se ve rosadita. Ahora bien, se tiñe por presencia de albúmina. Esos espacios alveolares van a estar aumentados de tamaño, van a tener ese líquido teñido en su interior y nosotros podemos hablar de un edema de pulmón, que la causa más importante del edema en el pulmón en este caso serían los pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda. Sería una de las complicaciones más frecuentes de la insuficiencia cardíaca izquierda, ya que ustedes ya están, creo que ya están viendo SEMI y bueno, pueden ir correlacionándolo con eso. A su vez en esta lámina podemos ver en lo que sería en la parte izquierda superior una, una sustancia de color negruzca que no es más que son macrófagos cargados de carbón, probablemente un paciente que fumaba o que ha estado expuesto a biomasa, entonces son macrófagos que van a estar cargados de carbón y eso es un signo de antracosis. Sin embargo, el diagnóstico que se debe colocar solamente sería edema en pulmón, que es el que va a ser evaluado en la práctica. Seguimos con hiperemia y congestión. Bueno, la hiperemia y la congestión realmente al microscopio no suele verse diferencia, o sea, no vamos a saber si se trata de una hiperemia o una congestión, solamente vamos a ver vasodilatación, en este caso, si es hiperemia, arteriolar o capilar, y si es congestión, vasodilatación venular. Existen diferencias entre estos dos procesos, como por ejemplo que la hiperemia es un proceso activo, es decir, necesita de energía, en cambio la congestión es un proceso pasivo. Como ya había dicho, en la hiperemia vamos a ver vasodilatación del polo arterial, en específicamente lo que serían los capilares, y la congestión sería vasodilatación de las vénulas postcapilares.
En la hiperemia se da por un aumento del flujo de entrada por ese polo arterial. Como ven en esta imagen, hay una flecha aumentada de tamaño porque hay un aumento de entrada. Y en la congestión hay una disminución en el flujo de salida. Como ven en esta imagen, hay una flecha de salida que está disminuida de tamaño. Y bueno, eso es porque hay una disminución en el flujo de salida. La hiperemia clínicamente se va a observar también con un aumento de temperatura en la zona y la congestión como una disminución de temperatura en la zona. Y la hiperemia a su vez la vamos a ver como una zona enrojecida, sí, eritematosa también le podemos decir, y la congestión la vamos a ver azulada, la vamos a ver cianótica. Un ejemplo de hiperemia es cuando estamos en casos de inflamación aguda. De hecho, es uno de los signos cardinales, signos de flebosis. Vamos a ver rubor, eso se traduce en hiperemia. A su vez, la congestión la podemos ver en la insuficiencia cardíaca derecha, en la insuficiencia cardíaca congestiva, en las obstrucciones venosas. Ahora, en la práctica les van a presentar esta lámina. Esta lámina realmente tiene dos diagnósticos. Tiene un diagnóstico de hiperemia y tiene un diagnóstico de hemorragia. En el de hiperemia, vamos a ver, en este caso, como estamos hablando de hiperemia, vamos a centrarnos en ese diagnóstico. ¿Cómo vamos a saber que esta lámina tiene este diagnóstico de hiperemia? Porque vamos a ver en el apéndice cecal, específicamente en la serosa, que se encuentra en la parte más externa de la lámina, cuando ustedes la muevan con el carro, observaremos capilares, es decir, vasos sanguíneos que nada más van a estar formados por endotelio y membrana basal, que van a estar llenos de eritrocitos. Ojo aquí, no todos los vasos sanguíneos que ustedes vean que estén cargados de eritrocitos van a hacer un diagnóstico de hiperemia. Tienen que ser específicamente aquellos vasos sanguíneos que solo tengan endotelio, como ven aquí, como ven que estoy señalando, y membrana basal. Es decir, si ven que tiene una túnica muscular y una túnica adventicia, como lo tienen lo que serían las arteriolas y las grandes arterias, no es una hiperemia. Tiene que tratarse únicamente de los capilares. Si nosotros ligamos los diagnósticos que ya hemos hablado de hiperemia y edema, podemos ver esta pieza macro, que la van a, ya me imagino que se las mostraron en la práctica, que por supuesto, antes de realizar la descripción macroscópica de lo que sería esta pieza, nosotros tendríamos que empezar desde el principio diciendo que sería, en este caso, un cerebro completo, fijado en formol al 10%, que mide tanto por tanto, todo eso ya habiéndolo escrito y descrito ya en la hoja. Luego vamos a decir la lesión, dónde se encuentra la lesión, el tamaño de la lesión, la forma de la lesión, la superficie de la lesión, el color de la lesión, si es que la tiene, y la consistencia de la lesión. Entonces, en este caso en específico, vamos a ver una lesión que realmente ocupa todo el órgano. Entonces, cuando esta lesión ocupa todo el órgano, no podemos describir ni forma, por supuesto, ni bordes, por supuesto, porque ocupa todo el órgano. Entonces, este es un cerebro completo fijado en formol que mide tanto por tanto y a su vez presenta circunvoluciones ensanchadas, que son estas que está aquí, vamos a ver que son bastante anchas y bastante aplanadas, cisuras apretadas, que son los espacios entre estas circunvoluciones, y vasos lectomeningios de aspecto pletórico. Cuando yo digo de aspecto pletórico, significa que se ven bastante oscuritos y gruesos, quiere decir que están cargados de sangre. Entonces, el diagnóstico de esta pieza sería un cerebro con edema e hiperemia. Edema, que es por las circunvoluciones ensanchadas y cisuras apretadas, y la hiperemia por los vasos lectomeningios de aspecto pletórico. Entonces, en esta pieza siempre deben colocar los dos diagnósticos, porque ambos valen puntos. Continuamos con hemorragia. La hemorragia la podemos definir como la extravasación de sangre a causa de una lesión que puede ser directa o indirecta de un vaso arterial o venoso. Cuando hablamos de lesión directa, podemos hablar de los traumatismos, que son causas frecuentes de hemorragia, pero hay causas indirectas, como un aumento de la permeabilidad vascular, como suele ocurrir en las infecciones o en las inflamaciones per se. A su vez, también hay trastornos de coagulación, pacientes que tienen los tiempos alterados
los tiempos de sangría alterados que pueden tener hemorragia fácilmente. Y estas son lesiones indirectas del vaso sanguíneo. Ejemplos de lo que sería las hemorragias. Podemos ver hemorragias que se pueden visualizar a simple vista, como por ejemplo las petequias, como ven en esta imagen inferior. Las petequias no son más que hemorragias puntiformes que miden menos de 2 milímetros o hasta 2 milímetros. Cuando miden más de 2 milímetros ya hablamos de la púrpura. Existen también lo que son los hematomas, que sería una colección de sangre bien delimitada, como ven en esta foto. A diferencia de la equimosis, que está mal delimitada, como ven en esta foto de lo que sería la foto inferior. Hay también hemorragias que nosotros no podemos ver a simple vista, sino que las podemos explorar con imágenes y por supuesto con la clínica del paciente, como el hemotórax, que es la colección de sangre entre las hojas pleurales, el hemopericardio, la colección de sangre entre las hojas pericárdicas, la hemartrosis, que sería dentro de la articulación, el hemoperitoneo, la colección de sangre dentro de las hojas peritoneales, es decir, en la cavidad abdominal. Existen también términos clínicos que ustedes los van a usar, los van a empezar a usar ahorita en semiología, como la epistaxis, que no es más que el sangrado de la cavidad nasal, la hematemesis, que no es más que el sangrado de lo que sería el tubo digestivo superior, y la melena y la rectorragia, la melena como el sangrado a través del recto, que indica lo que sería una hemorragia digestiva superior, y la rectorragia, que indica un sangrado por una hemorragia digestiva inferior. Ahora, la gravedad de la hemorragia va a depender del órgano afectado, si este es un órgano vital como el corazón, como el cerebro, como pulmón, o si este a su vez es un órgano como piel que se puede corregir fácilmente. Sobre el volumen de sangre extravasada, es decir, cuál es la cantidad en mililitros de la sangre que se extravasó fuera del vaso, y la velocidad en que se instala, porque si es una hemorragia que se instala rápidamente, por supuesto va a provocar cambios agudos, por ejemplo, una anemia aguda, puede provocar una hematemesis, puede provocar lo que sería una melena, como ya habíamos dicho, o si es una hemorragia que se instala pobremente, con una velocidad menor, nuestro cuerpo va a lograr cambios compensativos para tratar de corregirla, como por ejemplo cuando vemos casos de lo que sería una hemorragia crónica por las heces, y el paciente lo que manifiesta es una anemia crónica, pero lo ha logrado compensar. Es decir, que no suele correr tanto peligro la vida del paciente como una hemorragia en la cual sea de instauración aguda. Ahora bien, en el hematoma nosotros vamos a ver que evoluciona el color del mismo con respecto a los días. Por ejemplo, cuando nosotros nos damos un golpe y se nos forma un hematoma en la piel, al principio ese hematoma va a ser de color rojizo. Por supuesto, por la sangre, los eritrocitos que van a estar extravasados al intersticio. Cuando pasan aproximadamente unas 24, 48 horas, esos eritrocitos que van a estar en el intersticio van a explotar, van a estallar, y a su vez van a estallar y van a liberar el grupo hemo. Los macrófagos que están en ese intersticio, es decir, en el tejido conectivo, van a fagocitar lo que sería ese grupo hemo y se van a cargar de un pigmento que se llama hemosiderina. Es un pigmento que es pardo, que es refringente. Cuando digo refringente quiere decir que brilla al microscopio óptico cuando lo ven. Y cuando lo ven en el microscopio se ve como esta imagen de aquí arriba. Son unos macrófagos que se ven parduzcos, que no es más que ese pigmento de hemosiderina en su interior. Y a su vez, cuando eso lo vemos por afuera, es decir, macroscópicamente, vamos a ver un cambio de coloración, es decir, ese hematoma comúnmente morado, como lo llamamos, ya no va a ser rojo ni morado, sino que va a ser de un color parduzco, verduzco, y es por eso, por la fagocitosis de los macrófagos que se cargan de hemosiderina. Ahora, por la parte práctica, vamos a tener la misma lámina que les mostré de apéndice fecal, donde teníamos el diagnóstico de hiperemia. Vamos a tener un segundo diagnóstico, que es el diagnóstico de hemorragia. Si seguimos viendo la serosa si seguimos moviendo el carro del microscopio para ver la serosa del apéndice fecal, no solo vamos a ver la hiperemia, sino que vamos a ver
eritrocitos que van a estar fuera del vaso sanguíneo y van a estar en contacto con lo que sería el tejido muscular y el tejido conectivo, como ven aquí en más aumento. Entonces, si a ustedes en el parcial o en la práctica les preguntan esta lámina y les hacen pregunta de cuál es el diagnóstico principal o cuál es el trastorno principal de esta lámina de apéndice secal, ustedes tienen que responder que es la hemorragia, porque la hiperemia es un trastorno que es reversible, en cambio la hemorragia no. La hemorragia realmente sí compromete la vida del paciente. Entonces, en este caso, el diagnóstico principal sería la hemorragia. Si les preguntan los dos diagnósticos, por supuesto tendrían que escribir hemorragia más hiperemia. Esta es otra lámina, que es una lámina de cerebelo. Vamos a ver en lo que sería la corteza cerebelosa, múltiples focos de eritrocitos que están en contacto con el tejido nervioso, es decir, que no los delimita el endotelio de un vaso sanguíneo, sino que están por fuera, que están extravasados. Todo esto lo podemos resumir con el diagnóstico de hemorragia multifocal cerebelosa. Esta es una imagen de piel delgada, sabemos que es piel porque tenemos aquí el epitelio plano estratificado cornificado de la piel. Aquí por debajo tenemos la dermis primero papilar y luego la dermis reticular. Vemos folículos pilosos, vemos glándulas, vemos tejido adiposo, que son estos espacios ópticamente vacíos. Y vamos a ver eritrocitos, toda esta masa roja que está aquí. Son eritrocitos que van a estar en contacto con la hipodermis, con el tejido adiposo que está aquí, y con la dermis, o sea, con los haces de colágeno. Es decir, todos estos eritrocitos van a estar fuera del vaso sanguíneo y con este hallazgo podemos hacer el diagnóstico de hemorragia en dermis y subcutánea, o hipodermis también le pueden poner, por supuesto. En esta otra lámina tenemos una lámina de hígado que vamos a observar aquí en la periferia la cápsula de Gleason y por debajo observamos los hepatocitos, el parénquima hepático. Llega un momento que en la lámina se ve como la cápsula de Gleason parece como si estuviese engrosada. Realmente no está engrosada, sino que existe algo, una masa eritrocitaria que va a separar la cápsula del parénquima. Cuando lo vemos a más aumento, no es más que eritrocitos que están en contacto con la cápsula de Gleason, que es de tejido conectivo, y con el parénquima hepático. El diagnóstico es hemorragia hepática subcapsular. Esta lámina es una lámina de ovario, específicamente del cuerpo lúteo, que se forma del folículo primordial, del folículo que después de la ovulación. Después que uno ovula, ese folículo se degenera y se forma el cuerpo lúteo, ¿verdad? En ese cuerpo lúteo vamos a observar a más aumento macrófagos que van a tener un aspecto, como ya les había nombrado, en el citoplasma, teñidos de una sustancia parduzca refringente que es hemosiderina. Estos macrófagos cargados de hemosiderina en este cuerpo lúteo me dan el diagnóstico de hemorragia anterior, específicamente en el cuerpo lúteo del ovario. Ya para entrar a la parte macro, tenemos varios segmentos de calota. En este caso no son calotas completas, son segmentos de calota que también tienen que poner segmento de calota fijado en formol que mide tanto por tanto. En este caso, estos dos primeros podemos describir que presenta una lesión que mide tanto por tanto, o si no quieren poner los centímetros, pueden poner que ocupa el 50%, el 60%, habría que observarla mejor en vivo, de la superficie externa y que tiene, por ejemplo, esta de la izquierda, una forma triangular, que tiene un color negruzco y que tiene a su vez bordes definidos. Este color negruzco va a ser la característica en común de todas estas piezas de hemorragia, porque siempre se va a ver de color negro, por supuesto, por la sangre que en contacto con el oxígeno se oxida y entonces tiene este color negro en las piezas. En esta foto del medio también vamos a ver una lesión que también es de forma triangular, de color negruzco, de unos bordes que en este caso se pueden observar como difusos y que ocupa aproximadamente el 70% del órgano. Al final,
siempre les recomiendo que terminen con la consistencia, que es lo último que se describe. En este caso, ustedes van a tener la oportunidad de tocar esta pieza y pueden decir que la consistencia es igual a la del órgano, es decir, es una consistencia firme porque es hueso. En esta que está aquí no se ve muy bien la forma pueden describirla como irregular en la que está en la derecha, pero describen también el color negruzco, los bordes en este caso son definidos, la forma es irregular y la consistencia, por supuesto, igual a la del órgano. El diagnóstico sería hemorragia epicraneana. En esta pieza tenemos un cerebro completo con cerebelo, fijado en formol que mide tanto por tantos centímetros y que presenta un material negruzco o una lesión negruzca, también la pueden describir, que va a estar depositada en el espacio subaracnoideo, es decir, por debajo del aracnoides y por encima de la pia madre. Esta lesión pueden describirla que compromete casi la totalidad del hemisferio izquierdo, que es este que está aquí, casi el 100% del hemisferio izquierdo. Y los bordes no están definidos porque es una lesión que no podemos describir los bordes de una lesión que ocupa casi todo el órgano. A su vez, ya dijimos, tenemos que recargar, por supuesto, no se nos puede olvidar que el color es negruzco. El diagnóstico sería hemorragia subaracnoidea. En esta foto de la derecha vamos a observar un cerebro seccionado, fijado en formol, que en la superficie de corte presenta una cavidad o una lesión, también la pueden describir de forma circular, con superficie, en la superficie de corte, que va a estar llena de un material negruzco, los bordes van a estar definidos y pueden poner incluso la consistencia. Si ustedes la tocan, pueden apreciar que la consistencia va a estar blanda. El diagnóstico sería hemorragia intraparenquimatosa. En esta pieza va a ser un cerebelo completo, fijado en formol, que mide tanto por tanto, que va a presentar una lesión o un material negruzco que va a comprometer casi la totalidad del órgano, como pueden ver aquí, casi la totalidad del órgano. Por supuesto, los bordes no van a estar definidos, no pueden describir la forma de la lesión porque ocupa todo el órgano. Y lo primordial aquí, como les dije, es siempre describir el color negruzco en las piezas. Y no solo el color, sino también los bordes, si lo tiene, y el tamaño, es decir, el compromiso en porcentaje del órgano. Aquí vamos a tener en la parte derecha un pulmón, que en este caso parece ser, no aprecio muy bien qué pulmón es, habría que contar los lóbulos para saber, pero va a presentar múltiples lesiones puntiformes, que son estas de aquí, son puros punticos negros, que pueden describirlos de color negruzco o de color parduzco. Ajá. Y a su vez, estas lesiones puntiformes van a ser circulares y los bordes van a estar definidos. El diagnóstico sería hemorragia en pulmón. En esta imagen tenemos un hígado, que sería un hígado completo, fijado en formol al 10%, que mide tanto por tanto, que va a presentar una lesión en su lóbulo derecho, podemos ver que es el lóbulo derecho. Esta lesión es de forma estrellada, como ven aquí, tiene bordes irregulares, el color es negruzco y la consistencia muy probablemente sea igual a la del órgano, es decir, consistencia firme, lo pueden escribir así, igual a la del órgano, es decir, que no hay cambios en la consistencia. El diagnóstico sería hemorragia en hígado. Aquí también pueden colocar, por supuesto, qué tanto abarca la lesión. Si hablan del lóbulo derecho, pueden decir que ocupa aproximadamente el 50% del lóbulo derecho. O pueden medirla, que esta lesión de forma estrellada mide tantos por tantos centímetros, tanto la altura como la anchura. Eso es para quien prefiera medirla o para quien prefiera hablar de porcentajes. Están en total libertad para hacerlo como quieran. Aquí tenemos un riñón completo fijado en formol que mide tanto por tanto, que presenta una lesión que es negruzca
que tiene una forma y bordes irregulares y que tiene una pérdida de tejido. Estas ambas lesiones en ambos órganos son por armas. Por ejemplo, la del hígado parece ser un arma contusolacerante, por eso tiene esta forma estrellada, y esta del riñón parece ser una bala que atravesó todo el parénquima del riñón, por eso hay una pérdida del tejido de la misma. Entonces eso hay que describirlo, si hay pérdida de tejido del órgano. El diagnóstico en este caso sería hemorragia en riñón. Tenemos aquí en la parte izquierda un vaso completo fijado en formol que mide tanto por tanto. Esto yo lo recuerdo porque siempre deben colocarlo en todas las piezas. A su vez, en la cara externa del vaso, tanto como en la cara interna, como ven aquí, en la cara externa arriba y en la cara interna, en el ilio, vamos a tener una lesión negruzca de forma irregular y de bordes definidos. ¿Ven? Como ven aquí. Y la consistencia, por supuesto, si ustedes la tocan, puede ser también igual a la del órgano. El diagnóstico es hemorragia en vaso. En esta pieza de hígado podemos ver un hígado seccionado, realmente no está completo, que está fijado en formol, que mide tanto por tanto, y tiene múltiples lesiones negruzcas de forma y bordes irregulares. En este caso, si fuesen unas lesiones como estas que están aquí a la izquierda, que están más definidas, con bordes más definidos, ustedes pudiesen medir la más pequeña y medir la más grande y describirlas, que presentan múltiples lesiones en la cara externa del órgano, que mide la más pequeña tanto y la más grande tantos centímetros. Pero cuando estas lesiones son de formas y bordes irregulares, realmente no se suele medir cada una, sino que dicen que ocupa casi el 80% del órgano. Habría que ver también la parte por detrás o la parte interna, el corte como tal, para ver si está por dentro también. Ajá. El diagnóstico de la del medio sería hemorragia en hígado. Aquí en riñón, como ya había dicho, hay lesiones parduzcas puntiformes, que son en forma circular, por supuesto. Cuando dicen que son puntiformes, ya no tienen que decir que los bordes son netos ni que la forma es circular, porque se sobreentiende. Pero también pueden colocar que son lesiones negruzcas circulares de bordes netos, que es lo mismo que colocar puntiformes. Estas pueden, la más pequeña mide tanto y la más grande mide tanto, que ocupan todo el órgano. Como pueden ver, aquí varias son puntiformes, que son circulares con bordes netos, y otras, como esta, realmente tienen formas irregulares. Este diagnóstico, además de hemorragia en riñón, pudiese incluso ponerse hemorragia en riñón, petequias y equimosis, ya que hay algunas que si ustedes las miden van a ver que miden menos de 2 milímetros y hay otras que van a medir más de 2 milímetros, pero tienen bordes irregulares. Entonces se categorizaría como una equimosis. Ahora bien, seguimos con trombosis. La trombosis es la forma patológica de la hemostasia. Es realmente la formación de coágulos o trombos dentro del sistema vascular íntegro, incluyendo al corazón. Para que se forme un trombo, tiene que haber uno o los tres componentes de una triada acuñada por Rudolf Virchow, que es el padre de la patología moderna. Él dice que para que ocurra la formación de coágulos dentro del sistema vascular íntegro, tiene que haber o una lesión endotelial, o una alteración del flujo sanguíneo, o una hipercoagulabilidad, o las tres. Puede tener una o puede ser las tres. Por ejemplo, la alteración en el flujo sanguíneo. Existe el éstasis venoso, que no es más que el enlentecimiento del flujo venoso, ya sea por inactividad. Por ejemplo, las personas que están hospitalizadas y tienen mucho tiempo encamadas, esas personas tienen un éstasis venoso y son propensas a formar trombos. La turbulencia arterial no es más que, como ven en la imagen, el flujo sanguíneo dentro del vaso se encuentra con el plasma hacia la periferia y las plaquetas y las células formes en el centro del vaso. Entonces, cuando hay una alteración en ese flujo, que deja de ser laminar, sino que se vuelve turbulento, las células que se encuentran en el centro, las células formes, van a empezar a estar en contacto con el endotelio, que es la capa más íntima más medial, más íntima del vaso sanguíneo,
y propensa a la formación de coágulos. Esto a su vez puede estar propiciado también por una lesión endotelial, es decir, las personas que fuman realmente tienen un daño en el endotelio. Las personas que tienen un estilo de vida poco saludable, ya sea por el consumo exagerado de grasas desde la infancia, pueden tener placas de ateroma. Estas placas de ateroma en el endotelio vascular pueden propiciar que también haya una turbulencia arterial. Cuando hay una lesión endotelial, además de esta, hay una exposición de lo que sería un colágeno endotelial que propicia la agregación plaquetaria y la formación de los trombos, a su vez. El otro componente de la triada de Birkhoff sería la hipercoagulabilidad, que esta puede ser en aumento en lo que serían las vías de coagulación, ya sea la intrínseca o la extrínseca. Esto puede suceder en estados fisiológicos como el embarazo y en estados patológicos como el cáncer y el síndrome nefrótico. A su vez, estos trombos pueden ser vegetaciones que no son más que los trombos que están adosados a las válvulas cardíacas, como ven en esta foto, las válvulas que están aquí con trombos. Los trombos murales, como ven en esa foto de la derecha hacia abajo, que son trombos que van a estar adosados a lo que serían las paredes de los ventrículos, sobre todo, y también de las aurículas. Los trombos oclusivos que van a ocupar todo el diámetro circunferencial del vaso sanguíneo, como ven en esta foto aquí, y los trombos parcialmente oclusivos que no lo ocupan totalmente y todavía permiten que exista un flujo sanguíneo. ¿Qué va a pasar con ese trombo? El trombo tiene 4 vías, y esto siempre suele ser pregunta también de examen, 4 vías evolutivas. La más importante o la más frecuente es que ese trombo se despegue del vaso sanguíneo y viaje en la circulación. Eso se llama embolia. El trombo a su vez se puede resolver, puede ocurrir una resolución, que básicamente es que el trombo a su vez se destruya por una fibrinolisis, que eso va a depender también del sistema propio del individuo y las condiciones propias y previas que tenga el mismo. A su vez, ese trombo se puede organizar, que es aquí como dice organización, que no es más que la conversión de ese trombo en tejido conectivo para que luego pueda fluir sangre a través de él, y recanalización, que es la formación de neovasos o neovascularización dentro de ese tejido conectivo del trombo para que la sangre pueda fluir nuevamente a través de ese vaso que estaba ocluido. Ese trombo, ¿cómo lo vamos a ver al microscopio óptico? Los dos componentes principales del trombo van a ser eritrocitos y fibrina. Si les preguntan cuál es el componente principal de un trombo y nada más le piden una sola respuesta, tienen que poner fibrina, porque es la que se encuentra no solamente en mayor cantidad, en muchas veces, sino que es la que es patognomónica. Si ustedes ven fibrina en un vaso sanguíneo, quiere decir que es un trombo. Ahora bien, esta fibrina se va a disponer en líneas o en mallas, como ven aquí, que es esta sustancia eosinófila, como ven aquí a más aumento, y entre ellas se van a encontrar los eritrocitos, que son esas células rojitas. Esas líneas que forman la fibrina se van a llamar líneas de Sand, y el diagnóstico en este caso sería trombo. En esta otra imagen de una lámina de la aorta, va a ser una lámina con un corte longitudinal, o sea, como ven aquí en el dibujo, es un corte longitudinal del vaso, no transversal. Si fuese transversal, se viera el vaso redondo, en cambio aquí se ve longitudinal, se ve cilíndrico, por así decirlo. Aquí vamos a observar las dos partes del trombo. El trombo tiene dos partes, va a tener una cabeza, que es la que va a estar adherida al endotelio, y va a tener también una cola, que es la fibrina que se va a desprender de la cabeza. Ahora, aquí vamos a ver el endotelio del vaso sanguíneo, y toda esta zona probablemente sea una placa de ateroma que se rompió y se empezaron a agregar plaquetas, ¿verdad?, alrededor de esta zona formando el trombo. Entonces, todo esto que está aquí, que estoy señalando con la flechita, es la cabeza del trombo. Y todo lo que se desprende de ese trombo,
que es toda esta cola, va a ser la cola del trombo. Y si lo ven a más aumento, esta cola no va a ser más que fibrina, como la ven aquí, eosinófila, y estas células que son los eritrocitos, los glóbulos rojos. El diagnóstico aquí sería trombo o trombosis. Aquí tenemos también un vaso sanguíneo, en este caso sería la vena ilíaca. Este vaso sanguíneo, a más aumento, nosotros vamos a ver que aparte de la fibrina, nosotros ya no vamos a observar los eritrocitos, vamos a observar fibrina y neutrófilos, que son estas células aquí basófilas, que son plurilobuladas, tienen el núcleo lobulado en 3 o en 4, también se les llama segmentados o polimorfonucleares. Entonces, cuando vemos fibrina más neutrófilos, que son las células de inflamación aguda, nosotros decimos que es un trombo en vías de organización, es decir, que se está organizando y se va a empezar a formar tejido conectivo, porque antes de que se forme el tejido conectivo para organizar el trombo tiene que reclutar células inflamatorias como los neutrófilos para que limpien o fagociten el tejido que está allí, y luego vienen los fibroblastos, que son los que secretan la matriz extracelular. En esa misma lámina vamos a ver otro vaso sanguíneo al lado, que es este que está aquí, es el de la arteria ilíaca. Como les venía diciendo, en la primera era trombo en vía de organización. En esta es trombo organizado. ¿Por qué ya sabemos que está organizado? Bueno, porque ya no se observa la fibrina, ya no se observan los eritrocitos, se va a observar en la luz del vaso puro tejido conectivo. Vamos a ver fibroblastos y fibras de colágeno. Esta célula que está aquí es un fibroblasto, que esta célula alargada, fusiforme, con prolongación es un fibroblasto, que es la que va a secretar las fibras de colágeno para organizar el trombo. Y todo esto es tejido conectivo. A su vez, en la pared del vaso vamos a ver un material amorfo basófilo, que no es más que una calcificación distrófica. Pero el diagnóstico que ustedes deben colocar en esta lámina sería trombo organizado. A diferencia de esta, que también está en la misma lámina, solamente que al lado, que sería trombo en vías de organización. Ya saben, la diferencia en vías de organización es que van a haber neutrófilos y fibrina. Y el organizado ya como tal, vamos a ver fibroblastos y tejido conectivo, porque ya sabemos que una de las 4 vías evolutivas del trombo, aparte de la embolia, aparte de la recanalización, aparte de la resolución, es la organización, que no es más que la formación de tejido conectivo en ese trombo para que pueda fluir nuevamente la sangre. Ahora vamos a hablar de la embolia. La embolia no es más que una masa sólida, líquida o gaseosa que se desprende dentro de los vasos sanguíneos o corazón y es transportada por la sangre hacia un sitio distante de su lugar de origen. Esta es una de las formas evolutivas más frecuentes en un 80% de los trombos, que se desprenden del sistema vascular y viajan a través de la sangre. La gravedad de la embolia va a depender del tipo de irrigación del órgano, si este es un órgano de irrigación única o irrigación doble. Irrigación doble puede ser lo que sería el pulmón, puede ser el hígado incluso, puede ser también el intestino. Irrigación única, como por ejemplo el riñón, el corazón, esos ejemplos deben grabárselos porque también son preguntas de examen. Va a depender también de la vulnerabilidad del tejido de la isquemia y del calibre del vaso ocluido. La complicación más grave de la embolia es un infarto, ya que ese trombo que se desprendió del vaso sanguíneo y que va a viajar a un sitio distante puede ocluir la circulación de ese órgano, y sobre todo si ese órgano es como el corazón, que tiene una irrigación única, va a cesar la irrigación total de ese órgano, provocando un infarto. Ahora bien, los trombos venosos que se desprenden, por supuesto, de las venas, van a llegar siempre al pulmón, porque van a desprenderse del sistema venoso y, bueno, las venas, ustedes ya saben que van a confluir en la vena cava inferior y la vena cava superior, y van a llegar a la aurícula derecha y a su vez luego van a llegar al ventrículo derecho y van a ir con la arteria pulmonar hacia el pulmón. Entonces todos los trombos venosos van a llegar al pulmón por la circulación misma. Ahora, los trombos arteriales van a llegar al cerebro.
Bueno, ya sabemos también que las arterias, entonces lo que pasa es que esos trombos arteriales pueden salir a través de la aorta y se va a distribuir por toda la circulación sistémica y uno de los órganos blancos de esa circulación sistémica es el cerebro. Y entonces por eso es que esa es la razón por la cual ocurren los ACV isquémicos. Ahora, existen ocasiones donde los trombos venosos llegan al cerebro y los trombos arteriales llegan al pulmón. Es decir, que hay una comunicación entre las venas y las arterias. Eso se llama embolia paroxística y la causa más frecuente de esa embolia paroxística es la comunicación interauricular y las fístulas arteriovenosas, pero sobre todo la comunicación interauricular. Existen varios tipos de embolia, como por ejemplo la embolia grasa, que es la embolia de tejido adiposo, la embolia de médula ósea, que como pueden ver en esta imagen es tejido hematopoyético y tejido adiposo de la médula ósea. Esto puede pasar en pacientes con fracturas de lo que sería el esternón en el RCP, que se fractura y una parte de esa médula ósea o de esa grasa del esternón va a viajar por el sistema vascular mediante un émbolo. A su vez también existe embolia de líquido amniótico, como ven en esta imagen inferior, que no es más que las gotas de líquido amniótico o la nube del feto que pueden llegar a la circulación de la madre. Embolia gaseosa, como ven en esta foto, que le suele suceder a los submarinistas, a los buzos de altas profundidades, que no es más que es por la gasificación del nitrógeno que se disuelve dentro del vaso sanguíneo y que luego cuando ellos ascienden a la superficie de manera rápida, ese nitrógeno que está disuelto se convierte en burbujas y, como ven en esta foto, ocurre una embolia gaseosa. Ahora bien, la embolia tumoral es la que explica la metástasis a órganos de distancia, que no es más que émbolos tumorales o células tumorales, como ven aquí, dentro del vaso sanguíneo. Ya para ir terminando, tenemos el último trastorno de la hemostasia, que es el infarto. El infarto es un área de necrosis isquémica, es decir, muerte del tejido, causada por oclusión del riego arterial o del drenaje venoso de un órgano. Ese infarto puede clasificarse según la irrigación del tejido. Tienen que grabarse cuáles son los órganos con irrigación única. Ejemplo, irrigación única, corazón, irrigación única, riñón también puede ser. Órganos con irrigación doble, el pulmón, el hígado, son órganos de circulación doble. ¿Y por qué es importante esto? Porque los infartos en los órganos con irrigación única van a ser más fatales porque solamente van a tener un tipo de irrigación y es la que va a estar ocluida en este caso. No va a tener otra irrigación para que este órgano se pueda salvar. Entonces, tenemos el infarto pálido, como suele ocurrir en el corazón en esta imagen, en órganos de irrigación única, se va a ver como el área necrosada, es decir, el área muerta, va a ser de un color pálido. Aquí vemos el miocardio, como en su parte externa está rojito, normal, como debería ser, pero en su parte más interna aquí se ve pálido, se ve blanquecino. Toda esta área que está aquí es la área de necrosis, es decir, la área que sufrió el infarto, la muerte de los miocardiocitos. A diferencia del infarto hemorrágico, como ven en esta foto de un pulmón, que se da en los órganos de irrigación doble, el infarto hemorrágico no vamos a ver un área pálida, sino que vamos a ver un área que es de color parduzca, como ven aquí, y que normalmente tiene la forma, como ven aquí, que es como una forma de una cuña, tiene la forma de lo que sería el área irrigada por esa arteria que estaba ocluida y que fue la que provocó el infarto, en este caso del pulmón. Ahora, la gravedad del infarto va a depender del tipo de irrigación, va a tener peor pronóstico, como ya les dije, las que tienen irrigación única, porque la doble va a tener la otra que compense esa falla en irrigación. También va a depender de la velocidad con que se desarrolla la oclusión, porque si se desarrolla lentamente, el órgano puede tomar otras vías, como la angiogénesis, puede formar ramas colaterales, como suele suceder en los infartos al miocardio, en el corazón, y eso muchas veces salva al paciente. A ver,
También puede depender de la vulnerabilidad del tejido a la hipoxia y del contenido de oxígeno en la sangre. Es decir, si el paciente previamente al infarto tenía una anemia, por ejemplo, y eso va a empeorar muchísimo el cuadro. El infarto puede evolucionar, primeramente, que lo primero que vamos a observar en un infarto va a ser la necrosis del tejido, aunque eso ya es un tema de la otra práctica que es degeneración y necrosis, pero como preámbulo, primero va a haber una necrosis o una muerte del tejido que estamos hablando. Luego de esto van a llegar células inflamatorias como los neutrófilos, como los macrófagos, que su objetivo es fagocitar el tejido muerto para, vamos a decirlo de alguna forma, limpiarlo y para que luego este tejido se pueda regenerar o se pueda cicatrizar. Después de esto van a llegar los fibroblastos, aquí es una R, lo que pasa es que se puso una L, es un error aquí, pero serían los fibroblastos, van a producir tejido conectivo. Como ven en esta imagen, tenemos un infarto, estas son las fibras miocárdicas normales. Cuando sucede la oclusión del vaso sanguíneo y no le llega sangre al corazón en cierta parte del corazón, pues los miocardiocitos mueren. Y vamos a ver cómo esas células se vuelven más pálidas y no solo eso, sino que van perdiendo sus núcleos. Entonces ocurre una cariolisis, le suelen decir, y entonces pierden los núcleos. Luego de 3 a 4 días vamos a ver cómo esas células van a estar muertas. Sabemos que están muertas porque no va a tener núcleo. Ninguna de estas fibras musculares se le ve núcleo, no como en esta primera imagen que todas tenían su núcleo. Aquí en esta tercera imagen ninguna tiene núcleo, es decir, están muertas, fueron producto de necrosis coagulativa y alrededor de ellas vamos a ver puras células inflamatorias. Si le damos más aumento, podemos ver macrófagos y neutrófilos, que son los mismos polimorfonucleares. Ahora, ¿de qué va a depender que un órgano después de un infarto se repare o se regenere? Primeramente de la extensión de la lesión. Si una lesión es muy grande, por supuesto el órgano no va a tener la capacidad mitótica como para regenerar células idénticas a las que tenía antes del infarto, por lo que se va a formar una cicatriz, se va a formar este tejido conectivo y eso por supuesto va a interferir en la función del órgano. Porque, por ejemplo, en el corazón, cuando se forma la cicatriz, eso es un área que ya no se va a contraer. Entonces, cuando le hagan un ecocardiograma al paciente, se van a ver áreas de hipocinesia o acinesia, que es básicamente esa área del infarto que ya no se está contrayendo como antes. También va a depender de la capacidad mitótica de las células. Hay células como por ejemplo las del corazón, los cardiomiocitos, y las del sistema nervioso, las del cerebro, que ellas después del nacimiento no se replican. Es decir, en el corazón y en el cerebro no hay mitosis postnatal. Cada vez que ocurre una necrosis, un infarto en estos dos tejidos, no va a haber regeneración celular, sino que de una vez se va a formar la cicatriz, se va a formar el tejido conectivo. En el hígado puede formarse parenquima hepático después de un infarto, pero también depende de la extensión. Si la extensión es muy grande en el hígado, se va a formar este tejido conectivo, se van a formar bandas fibróticas, cicatriz. Pero si la lesión es pequeña, sí se puede proliferar los hepatocitos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero hayan entendido. Si tienen alguna pregunta, me pueden escribir, me pueden decir ahorita. Yo con gusto se las puedo responder. También les puedo pasar un drive con algunas fotos que yo tomé de cuando yo estaba por sexto semestre, porque muchas veces no todas las láminas se ven iguales, eso es mentira que todas se van a ver iguales, entonces siempre hay que ver las fotos que tienen todos, las fotos que le tomaron cada uno de los microscopios para ir sabiendo cómo se ve el diagnóstico a través de distintos microscopios y a partir de distintas láminas. Entonces, bueno, espero les haya gustado, si tienen alguna duda me pueden escribir. María José, ¿tú nos puedes compartir tus diapositivas? Sí, sí te las puedo compartir, se las puedo pasar en PDF, porque en PowerPoint son muy pesadas. Entonces, pero sí, Chévere, sí se las muchas puedo gracias. compartir. Chévere. Uh-huh. María José, disculpa, otra duda que no logré llegar a tiempo a preguntarte. Ajá. Para las próximas preparadorías que sean online, ¿hay chance de grabarlas? Sí,
si hay chance de grabarla, no sé cómo se grabaría. O sea, yo no sé grabarla. Si ustedes la saben grabar, perfecto, no tengo ningún No, problema. para poder grabarla con audio no la podemos grabar nosotros, sino la tienes que grabar tú, que eres como que la anfitriona en llamada. Ok, Por eso te y pregunto. aquí se puede grabar en esta plataforma. Sí, sí se puede grabar. Creo que están en las opciones, debes tener las opciones a un lado en donde están los puntos o configuración o algo así. Ok, chévere. Porque yo sabía que se podía grabar, pero en Zoom. No sé si aquí también se puede grabar. Yo nunca he hecho un Google Meet que yo sea la anfitriona, pero sí he estado en unos que sé que los graban. Entonces, como te digo, es Bueno, cuestión. Ujú. ajá, voy a averiguar para ver si se puede grabar. También les puedo pasar las diapositivas, les puedo pasar el drive con las fotos. Bueno, lo ideal es que estas preparadurías fueran presenciales, pero como ahorita estoy en Carigua, no las puedo dar. Yo le comenté a la delegada Ana Julia que pudiésemos dar un repaso preparcial con las piezas eh, al final de diciembre, pudiese ser el 15. Entonces habría que solicitar ese permiso, yo les estaría avisando si se puede. Lo ideal es que antes de ese repaso se den por lo menos 3 preparadurías online. La próxima de degeneración y necrosis y la tercera sería de inflamación aguda y crónica. Entonces yo les estaría avisando. No sé si les gusta esta modalidad online, a mí me parece que, bueno, ayuda bastante a las personas que no pueden asistir a las clases presenciales, ya sea por el horario, bueno, se les facilita sobre todo la parte teórica, lo que van a preguntar, lo más importante a grandes rasgos. Por supuesto, todo lo que les acabo de dar no es todo el contenido, es solamente lo más importante. Entonces, bueno. Chévere, perfecto. Sí, yo se los comenté a ellos ayer y bueno, ojalá de verdad se pueda dar esa presencial. Chévere, está bien. No sé si ustedes tomaron una foto, pero a mí me gustaría a ver cuántas personas se conectaron. ¿Ustedes vieron cuántas se conectaron para avisarle a los docentes? Creo que Como una lista. cuando yo entré había mucho más de los de ahorita, si no me equivoco, que fue Ok, empezando. Habían 18. Yo vi 23. ah, ok, perfecto. No, está bien. Chévere, chévere. Bueno, si alguien le tomó fotico a eso, me la pueden pasar. Si no, no importa. Estaríamos cuadrando para la próxima. Esta ya la daría mi compañero, que es José Umbría, también estudia conmigo, él está en San Felipe. Sería sobre degeneración y necrosis. Estaríamos cuadrando para ver cuándo ustedes la pudiesen recibir. Y bueno, les estaría avisando por fin si se puede dar ese repaso preparcial. Yo creo que les ayudaría bastante porque se puede hacer como un simulacro también de parcial para que ustedes escriban con las piezas. Y sería buenísimo.